¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Buenas tardes, Lice, ¿se Bueno, escucha? Buenas tardes, Perfecto, licenciado. Escucha, licenciado. Buenas tardes, licenciado. perfecto. También están, la pantalla compartida, también están observando, ¿verdad? sí, licenciada. Bien. Eh, Retomaremos entonces nuestra sesión después de un pequeño receso, ¿ya? Habíamos estado revisando la norma contable 1, ¿no? Emitido por CETENAC, ¿sí? Que nos habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Habíamos comentado el principio fundamental, que es uno, los principios generales, y habíamos los principios que consideramos por el principio de, si no me equivoco, por realización, ¿verdad? Entonces, un poco más analicemos el principio de realización, ¿ya? A ver, realización, ¿qué significa? Significa que los resultados económicos pueden imputarse cuando se realiza, cuando la operación queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se haya ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. ¿Sí? Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Este principio es muy fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite reconocer dos aspectos muy importantes, los ingresos y los gastos. Los ingresos, las ganancias, los pérdidas. ¿Ya? Por otro lado, los ingresos siempre se registran cuando se realiza, cuando se ha completado la operación, ¿sí? Si un ingreso es expectativo o expectante o esperado, pero aún no se realiza, entonces no se puede reconocer, ¿sí? A diferencia de un gasto, cuando se conoce, se registra. O una pérdida, cuando se conoce, se registra. No esperamos, digamos, que el gasto o la pérdida, no, alguien nos tiene que confirmar, no. O sea, la pérdida y el gasto se registra cuando se conoce, es decir, cuando se realiza. A diferencia de la ingreso de la ganancia, que se registra solo cuando se realiza. Es la diferencia, ¿no? Este principio se orienta básicamente es, por eso dice que los resultados económicos solo deben contabilizarse cuando queden realizados a través de medios legales o comerciales, como será documentos, actos, etcétera, donde se toma en cuenta los riesgos inherentes a todo negocio. ¿Ya? Ejemplo, su amigo cierra su negocio con usted, haciendo las cláusulas de negocio y los riesgos mismos. Por lo tanto, si se puede establecer dicho negocio, ya cumple con el principio de las puertas, ¿verdad? Pero si no se realiza, no se registra la ganancia ni el ingreso, ¿sí? A diferencia de pérdidas o gastos. Eso sí se registra cuando se conoce, ¿sí? Porque si se conoce, es que se ha realizado, se ha concretado, pues hay que registrar, ¿no? Esto nos dice este principio contable de realización. Voy a seguir aceptando, ver, ya es 2:15, pero sin embargo por WhatsApp mucho molestan, ya no voy a admitir más, ¿no? Ahí voy a dejar de admitir porque interrumpen la clase, ¿cierto? Porque para admitir tengo que salir de la pantalla y, ¿no? Otro principio, prudencia. ¿Qué significa prudencia? Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se han realizado. Si de la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la situación razonable, la situación financiera y el resultado de la operación. Exacto. Entonces, el principio, como verá, participa del principio de realización, ¿no? La prudencia. También le repite, tienen que ustedes saber de memoria el principio contable, tienen que repetir tal como es, ¿de acuerdo?
Una vez que se memorizan, interpretan, leen cómo está, recién pueden empezar a analizar, empezar a interpretar, ¿sí? No a primeras van a poder interpretar, sino uno tiene que entender el concepto, tiene que memorizarse y empezar a analizar cada palabra, cada coma. Ejemplo, a ver, si así me compré una máquina a 200 pesos y el mercado ahora lo cotiza en 180 pesos, en la contabilidad debo tomar el valor, el menor valor del activo, o sea, 180, ¿no? Entonces dice, se debe conocer la baja del valor, es decir, 180. ¿Cuánto ha bajado? 20, ¿verdad? Eso quiere decir este principio contable, ¿no? Entonces, como les dije, cruza y concatena con el principio de realización, donde dice que los realizados es solamente cuando se realiza, se registran los ingresos y las ganancias, y las pérdidas cuando se completamente uniformidad. ¿Qué significa uniformidad? Desde los principios generales no son aplicables a las normas particulares utilizadas para los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de normas particulares, ¿no? Sin embargo, el principio de uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales cuando fueran aplicables a normas particulares que las circunstancias sean modificadas. Uniformidad, ¿qué significa? Significa que cuando se elige un principio contable, una norma contable, en un momento uno debe aplicarse año tras año de manera uniforme, sin modificar, sin cambiar. Eso significa uniformidad, ¿sí? De hecho, más adelante ustedes van a ver en qué caso se puede cambiar esto. No se puede cambiar, pero hay normas para cambiar los principios de las prácticas contables. No se cambia de la noche a la mañana como uno le gusta, como cuando a uno le guste, no. Hay situaciones que puede cambiar, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, el principio de uniformidad significa mantener la consistencia de año a año la aplicación de principios y prácticas contables que se han adoptado en un momento determinado, ¿no? Porque tenemos el principio de igualdad, uniformidad. Todos tenemos el principio, ¿verdad? Siguen entrando, ¿verdad? Y molestan, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el decreto supremo 2451, evaluación de inventarios. ¿Qué dice? Las existencias en inventarios serán valorizados siguiendo un sistema uniforme, ¿no? Pudiendo elegir las empresas entre los que autoriza expresamente este reglamento. Elegido un sistema de evaluación no podrá variar si autorización expresa de la acción tributaria y vigencia para ejercicio futuro. Es decir, un decreto supremo está diciendo que si elegimos un sistema, una política, una norma contable, debemos aplicar siempre, permanentemente. No podemos cambiar cuando nos gusta. Eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el método PEPS. ¿Qué significa el método PEPS? Es para inventarios, primeros entrados, primeros en salir. En el año uno se aplica, en el año siguiente también se aplica el mismo método, ¿no? De tal manera que haya unidad, ¿ya? Eso quiere decir. Materialidad, significación e importancia relativa. Dice, al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico, ¿no? Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que produce no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y de lo que no es significativo. Y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo a los activos o pasivos en el patrimonio en el resultado de las operaciones. Eso es el principio de materialidad o simplificación del proceso. ¿Qué significa la materia tiene que ver con el nivel de importancia que tiene una cifra respecto al total, ¿cierto? Entonces, hay que definir qué es importante y qué no es importante. Por ejemplo, tenemos ahí, al confeccionar un informe, se observa que no se encuentran justificados pesos, 3.000 pesos que hay en caja, ¿no? No se sabe de dónde salió ese dinero. Vale la pena buscar el origen
si el movimiento mensual de efectivo es superior a 112 millones de pesos, la pregunta, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver la materialidad, la importancia o significación, ¿ya? A veces no es necesario, digamos, volvernos locos buscando un peso cuando no es importante, no afecta, no afecta cuánto genera, ¿verdad? Sí. Pero al final dice aquí, no hay, digamos, una línea demarcatoria que diga de tal importe a tal importe es importante o no es importante. No existe, ¿no? ¿Qué define eso? El juicio profesional, el criterio, la práctica. Eso define qué es importante y qué no es importante para una determinada empresa. Por ejemplo, puede comprar una empresa con un celular, que vale 1.000 pesos bolivianos, 1.000 bolivianos. Es importante, no, depende del tipo de empresa, ¿no? Por una empresa puede ser como un gasto, ¿no es cierto? Porque puede ser un obsequio para un vendedor, ¿no? O para el encargado de ventas, etcétera, ¿no? Es como un gasto, ¿sí? En cambio, para otra empresa puede ser un activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su total activo apenas es 10.000 bolivianos, ¿sí? Y comprar 10.000 ya es importante, ¿verdad? En relación a una empresa que tenga un activo de 12 millones de bolivianos, uh, 3.000 pesos no es nada, ¿verdad? Entonces, ahí se aplica el sentido práctico, ¿no? Esto tiene que ver el tema de materialidad, ¿no? Que también más adelante, cuando con los casos prácticos, ya vamos a mejor interpretar, ¿no es cierto? Entonces, todo depende del grado de importancia que tenga el hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Exposición. Los financieros deben contar toda la información básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere, ¿sí? Es decir, la exposición es la presentación, ¿sí? Es la información al resultado de la aplicación de las prácticas y principios contables. La exposición siempre se lo va a hacer por medio de estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultados, estado de cambios del patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos cinco son los estados financieros. Esto es expuesto de tal manera que el usuario puede entender, interpretar, leer, comprender razonablemente, ¿cierto? Entonces, por eso, una adecuada presentación ayuda mejor a un análisis, ¿cierto? ¿De qué? Análisis de los estados financieros. Por eso la exposición debe ser importante y clave y debe ser de acuerdo a la necesidad de los usuarios. Bien, es otro principio contable. Bien, hasta ahí tocaremos los principios normas contables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hemos repasado los 12 principios contables que son muy importantes, ¿sí? Los registros tienen que saber de memoria, los 14 principios contables de memoria, tienen que repetirme, ¿sí? Es más, el examen tal pregunta, a ver, diga el principio de exposición o prudencia, escriba, ¿no? Tienen que escribir así. Pero tal como está, no quiero todavía interpretaciones. Ustedes no están a tiempo no están en la edad ni el tiempo aún para interpretar un principio contable. De hecho, a medida que vayan resolviendo ejercicios uno tras otro, van a poder ya interpretar. De momento tienen que aprender tal como dice el principio contable y tienen que aplicar como tal. Más adelante, en cursos superiores, van a poder interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, todo el contenido es amplio de la norma contable, ¿no? Yo simplemente estoy comentando lo más importante, de hecho, que van a leer el resto, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente punto que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿ya? El organismo emisor contable a nivel internacional es justamente el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. Antes de tocar este punto, cierto el análisis y la revisión de las normas contables nacionales, recalcando que lo siguiente, a ver, voy a reiterarles para encerrar, digamos, la revisión. De hecho, digamos, ustedes van a leer, por supuesto, esto, van a leer de principio a lo que se espera. Sí, voy a redondear, lo que hemos repasado. Ya. Lo que hemos repasado justamente son las normas contables emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que depende del Colegio de Auditores de Bolivia. Son normas aplicables en Bolivia.
¿de acuerdo? Es lo que hemos repasado, ¿sí? Primero se cumplen eso, son 14 normas contables, pero hemos repasado la norma contable 1, ¿verdad? ¿Sí? Si reiteramos, hemos visto las 14 normas contables, pero hemos repasado la norma contable 1 que contiene 14 principios contables. Dijimos que se divide en tres, ¿verdad? Principio fundamental, principios generales y normas particulares, ¿verdad? Hemos repasado el principio fundamental es equidad y los 13 principios generales. Eso no se pasó, nada más. Las normas particulares no estamos viendo, lo van a ver ustedes, lo van a leer. Entonces, justamente, lo que estaba compartiendo que está en el texto, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Justamente son las NIF, ¿sí? Entonces, decíamos que las NIF, ¿sí? Son normas internacionales. Alguien se pregunta, ¿pero qué tiene que ver en Bolivia las normas internacionales, ¿no es cierto? Si tenemos las normas locales emitidas por CETENAC en Bolivia, entonces, ¿qué tienen que ver las normas internacionales? Entonces, aquí aclaramos lo siguiente, ¿ya? Primero, las NIF. NIC, ¿qué son NIC? Son las de contabilidad. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Las CIF son internacionales las normas de contabilidad. Las CINIFs, ¿qué son? Son Comité de Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera. Esas son las siglas, ¿ya? Ahora veamos. Ahora, como texto, ahora con relación a su vigencia y aplicación en nuestro país, en Bolivia, dice, y conforme a la resolución administrativa del CEN número 28, que habló 2009, de fecha 26 de enero de 2009, emitida por la AEM, que es la Autoridad de Empresas en Bolivia, en su artículo establece lo siguiente. Tercero, adoptar los pronunciamientos técnicos emitidos por la Federación Internacional de Contabilidad, IFAC, únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre un asunto determinado. Auditoría, contabilidad, ética, educación, administración de finanzas, sector público, ¿ya? Y el artículo, ¿qué dice? Anteponer los pronunciamientos y reglamentos locales en caso de que difieran de o estén en conflicto con esto sobre un asunto en particular, ¿sí? Donde establece claramente su vigencia y aplicación de forma supletoria en ausencia de una norma local específica. Entonces, me explico mejor. Es decir, las normas internacionales, ¿sí? En Bolivia están vigentes, sí están vigentes, se aplican, sí se aplican, pero en orden de relación, primero se aplican las normas locales y recién se aplican las normas internacionales, cualquiera sean estas, ¿ya? Pero en ese orden, ¿de acuerdo? Primero las normas internacionales y las normas, perdón, las normas locales, luego las normas internacionales, pero de forma supletoria, en ausencia de una norma local sobre un particular. En ese caso explicamos, antes no, ¿sí? También la norma esta vez dice, cuando difieran, dice, entre una norma local y una norma internacional, ¿cuál prevalece? La norma local, después la norma internacional. Es el orden de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, las NIC están vigentes en Bolivia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación de las NIC. Ahora, ¿por qué NIC y NIF? La NIC han sido emitidas antes que la IASB como tal exista, es decir, a partir del 2000. Antes del 2000 se llamaban normas internacionales de contabilidad. Después del 2000 se llaman normas internacionales de información financiera. Entonces, hasta el año 2000 se tienen normas internacionales de contabilidad, de los cuales están vigentes estas, la norma 1, la 2, 3, 4, no, la 1, la 2, la 7, la 8, la 10, la 12, la 16, 19, la 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, hasta ahí, ¿no? No todo está en vigencia. ¿Y qué pasa? Que los que no están anotados ahí ya han sido retirados, o sea, ya no están vigentes, han sido abrogados, ya no existen, ¿de acuerdo? Pero de las NIC, estos aún existen. Ellas se llaman en sus siglas en inglés, ¿no? En español sería NIC,
NIC 36, NIC 37, etc. Es un título. ¿Qué pido yo aquí? Ustedes tienen que saber el número de la norma, es el título, ¿sí? Entonces, como trabajo práctico, tienen que hacer ustedes el número de la norma, tienen que saber el título de la norma. Porque yo les pregunto, a ver, la NIC número 28, ¿de qué trata? ¿O cuál es el título de la NIC 28? Si te pregunto yo a usted. Usted tiene que responder nada más. Habla sobre inversiones. O les pregunto, ¿en qué norma hace referencia a ganancias por acción? Usted tiene que responder la NIC 33. Entonces, ¿qué le pido? Tienen que saber el título de la norma y el número de la norma. Eso tienen que saber, ¿de acuerdo? De hecho, estos contenidos se desarrollan en la materia de tercer año que se llama Contabilidad Internacional. Ahí se analiza cada una de estas normas, ¿ya? Después tenemos las normas internacionales de información financiera, NIF, diferencias, inglés. Tenemos ahí, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 normas, ¿sí? 17 NIF o IFRS en sus siglas en inglés. Lo mismo, quiero que ustedes sepan el número de la norma y título. Por ejemplo, ¿en qué NIF nos habla de Estados Unidos consolidados? La respuesta debe ser en la IFRS 10 o NIF 10, lo mismo, porque IFRS es sus siglas en inglés, NIF sus siglas en español, ¿de acuerdo? Después tenemos las interpretaciones. Yo no voy a, digamos, ahondar, exigir que ustedes sepan las interpretaciones, ¿no? La interpretación es un análisis particular de una norma específica. ¿Por qué? Porque alguien consulta y el comité de interpretaciones responde. Y la respuesta que se le hace se llama así, o sea, interpretación de las normas de TIC. Antes, ¿no? De poco a poco esto va desapareciendo. Ahora se llaman CINIC o IFRIX, en sus siglas en inglés, ¿no? CINIF o IFRIX se llama, ¿no? Entonces tenemos varias interpretaciones igual. Pues voy a pedir esto, una memorización, o se aprenden de memoria nada. Entonces, con esto, chicos, hemos terminado ese tema referido a las normas contables o principios de contabilidad, que era el tema número 4. Normas contables y principios de contabilidad. De memoria de todos los principios contables, por un lado, de memoria el título de las normas contables y las normas contables, el número y las normas. Las NIC igual, de memoria el número de la norma y las NIF igual. Eso les pido en este capítulo. ¿Ya? Bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta que los estudiantes? Háganlo por favor ahorita. Hemos terminado el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. ¿Ya? Listo. Adelante. Listo, ese su diapositiva y las Lo voy a presentaciones que... A las diapositivas lo voy a subir, chicos, ya lo voy a subir al ¿Junto campus con el virtual, tema? ¿ya? Sí, en el tema Ya. número 4, voy a subir, no se preocupen, ¿ya? Ya, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más, chicos? Bien. Ahora vamos a pasar al capítulo 5. ¿Sí? Algo muy importante y fundamental que muchos se olvidan y la verdad lo dejan de un lado, es muy importante, ¿sí? Que se llama documentos mercantiles. ¿Ya? ¿Sí? Aquí en otra presentación tengo el texto como documentos mercantiles. ¿Qué son los documentos mercantiles? Documento mercantil se llama a toda evidencia, prueba, el respaldo que sustente un hecho económico, una transacción. Ese es el documento mercantil. Estos pueden adoptar la forma de un comprobante, de un recibo, de una factura, de un contrato, de una letra de cambio, de un pagaré, de un cheque, de un formulario, etc. Hay muchas formas que adoptan documento mercantil. Es muy importante porque ese documento mercantil respalda el registro contable que el contador debe hacer, ¿sí? Es decir, ningún comprobante contable puede contabilizarse sin que exista un respaldo, ¿sí? Por más pequeño que sea la operación. Digamos, uno entrega 10 bolivianos, ¿sí? El gerente entrega a un empleado 10 bolivianos. ¿Qué debe existir? De hecho, eso tiene que contabilizarse, ¿verdad?
mediante un comprobante contable. Pero ¿qué debe existir como respaldo? Debe existir un recibo de caja, donde el gerente firma, le entrega 10 pesos, entregado y recibido por. Entonces, ¿respaldo qué es? Aunque así sea un papelito, debe haber ese recibo, ese respaldo. Eso es una evidencia suficiente y competente en contabilidad. Sí, sin ese comprobante no puedes registrar nada. O sea, no puede registrarse, digamos, el gerente viene y dice, señor contador, por favor, contabilice 10 pesos le he entregado a Juan Pérez. El contador va a decir, está bien, pero ahora documentos recibo, ¿verdad? No puedes registrar las palabras no justifican nada. Las palabras se lo llevan el viento, el aire. Por tanto, el contador debe contabilizar el hecho económico respaldado en un documento mercantil. Este puede ser cualquier documento, cualquier papel, recibo, pero algo escrito, firmado, verídico, evidente. Cuando venga el auditor, revise, aquí estaría 10 pesos, ¿dónde está el respaldo? ¿Quién ha autorizado? ¿Quién ha firmado? ¿Quién ha entregado? ¿Quién ha recibido? Ah, aquí está el comprobante de egreso, señor B. Oh, pues ahí está quien ha firmado eso es el documento mercantil. Entonces, es importante los documentos mercantiles. Aquí, digamos, de hecho, no vamos a analizar, ¿sí? A ver, definición de los documentos mercantiles. ¿Qué dice? Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito, crédito, planillas de sueldo, vales, etcétera, etcétera. Todo. Sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones documentadas o documentos mercantiles en los comprobantes de contabilidad, ¿sí? Estos documentos mercantiles se concentran y archivan en el departamento de contabilidad donde el personal tiene todos los necesarios para efectuar los ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia mercantiles? La contabilidad, por medio de un registro contable, solo reconoce los hechos económicos, los mismos que deben estar suficientemente respaldados o contar con una evidencia suficiente. No cabe duda que tal evidencia la constituye un documento mercantil legalmente reconocido y aceptado por quienes participan o intervienen en los hechos económicos, que deban estar amparados en disposiciones legales vigentes, como del Código de Comercio, en el ámbito positivo regulado por la ley 43, diferente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces se genera un respaldo, evidencia, el mismo que sustenta legalmente un hecho económico y que da lugar a su reconocimiento contable por medio de un comprobante de contabilidad, ya que sin ella la contabilidad sería incapaz de reconocer contablemente tales situaciones o hechos económicos sin respaldo. De ahí la importancia de los respaldos o generalmente denominados de contabilidad. Exigencia legal para respaldar un hecho económico. En nuestro Código de Comercio puesto en vigencia mediante el decreto 14.379 del 25 de febrero del año 77, establece claramente el artículo 36, obligación de llevar contabilidad. Es decir, todas las operaciones deben estar con documentos y correspondencia que los respalden. El artículo 36 del Código de Comercio establece que respalda toda operación comercial. Ninguna operación comercial es verbal, no existe eso. Tiene que ser escrito, documentado, firmado y punto. Auditoría, ¿sí? El artículo 56 nos habla de la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Es la verificación cabal de los hechos económicos que el comerciante ha registrado en sus registros contables. Eso es la auditoría, ¿sí? Obviamente podemos hablar de los clases de los documentos mercantiles, ¿no? Los documentos mercantiles se constituyen en toda constancia escrita de una transacción comercial y se puede utilizar para certificar los registros contables, probar un hecho desde el punto de vista legal, ¿sí? Entonces los documentos mercantiles se pueden clasificar negociables y no negociables. Aquí son, o sea, dependiendo del hecho económico, transformar, se puede, digamos, formar, conformar o estructurar, ¿sí? Pero aquí solo están algunos nombres, ¿no es cierto? Como ejemplo, los negociables y no negociables. ¿Sí? Pregunta al examen. Diga usted, ¿cómo se clasifican los documentos mercantiles? Ustedes tienen que decir, se clasifican en dos, negociables y no negociables.
Ejemplos de negociables son de cambio, pagarés, cheques. De negociables, decir, facturas, vales, etcétera. O sea, hay pocos negociables. ¿Por qué se llaman negociables? ¿Por qué? Porque se puede transferir, se puede entregar a otra persona para que asuma la titularidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Documentos mercantiles negociables, letra de K, por ejemplo. A ver, los documentos mercantiles negociables, dice, son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, después de financiera. Por ejemplo, la letra de cambio, papel, esos, por ejemplo, se pueden transferir, se pueden usar. Yo tengo una letra de cambio y lo puedo endosar, otro puede cobrar, ¿sí? Obviamente, de hecho, ustedes van a repasar, ustedes intervienen en una letra de cambio, etcétera, van a repasarlo, van a leerlo, ¿ya? ¿Sí? Después, aquí estamos viendo varios aspectos, ¿no? Lo van a leer ustedes igual, yo no voy a, digamos, repasar eso, porque no es, también no es evidente esto, ¿sí? Pagaré mismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el cheque, ¿sí? El cheque, esta formato de un pagaré, el cheque, por ejemplo, hoy en día está siendo reemplazado por operaciones automáticas, operaciones online, ¿sí? Débitos automáticos. Hoy en día, digamos, el comercio ya es más digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sueldos. Antes los sueldos sí o sí se pagaban en cheque o en efectivo. Antes se pagaban en efectivo, ¿no? Efectivo. Después en cheque. Hoy en día los sueldos directamente son abonados en las cuentas de ahorro de cada persona, tanto en entidades públicas y privadas, ¿sí? Peor todavía, con la pandemia, todo se ha electronizado, todo se ha, se ha vuelto, digamos, un mercado eh, vía online, ¿sí? Todo ya no. A mí, por ejemplo, me pagan muchos, no muchos, casi todos me pagan en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta bancaria, todos. Rara vez algún cliente me paga con cheque, ¿sí? Y en mi cuenta de ahorro me pagan ahí y me abonan. Si mi sueldo en mi cuenta de abono, ¿sí? Antes no. Y lo que han dinero, me pagan, que está, ¿no? Y pasado, pagar, no, acá, y hoy en día, nosotros veo una tarjeta, ni saldo, ¿cuánto es? Nada más ya veo, ¿no? Pero el cheque sigue siendo un documento mercantil muy utilizado, hay que saber su forma, su uso, su contenido, su formato, etcétera, etcétera, ¿no? Sus formalidades legales hay que ver, ¿no? Es un documento mercantil negociable, ahí tenemos un formato de un cheque, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los documentos mercantiles no negociables? Los no negociables son, los documentos mercantiles no negociables son aquellos mediante los cuales se constata que una determinada operación mercantil o acto de comercio se llevó a cabo de manera satisfactoria, ¿sí? Los mismos se constituyen en el soporte o base de requisitos de propiedad. Y a la vez, estas, desde el punto de vista legal, también se encuentran regulados para que tengan plena validez, ¿no? Para los que participan en una operación y un hecho económico. Estos documentos mercantiles no negociables adoptan una infinidad de variedad de formas y o denominaciones. En las principales si tenemos recibos, facturas, vales, notas de emisión, notas de abono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, documentos, minutas, realmente hay informes. Los no negociables adoptan muchas formas, ¿no? Y son únicos, ¿sí? No son dos. Los documentos no negociables son únicos. Pueden haber duplicados, pero son duplicados. Originales, uno solo. Por ejemplo, una factura. Una factura no se puede emitir dos veces. Única vez se emite, listo. Si el tenedor lo hace perder, lo perdió a gasto, lo perdió a su derecho a crédito fiscal, etcétera, etcétera. La factura no se puede emitir dos veces. Una sola vez nomás. Original es único. Y en todo, va a decirse, en todo es único. Sí se puede sacar un duplicado, etcétera, pero es distinto. Su valor legal duplicado no lo tiene, especialmente las facturas, ¿sí? Para el gas, para la fiscalización de original. Hoy en día, son, obviamente, son vía electrónica,
¿verdad? Sí, ha cambiado mucho también ese aspecto, ¿no? Hoy en día, antes pues, yo metía, digamos, facturas que llenaba a mano y entregaba a mi cliente con la cartita, adjuntaba mi factura y le entregaba antes. Hoy en día entro al sistema CIAT, ubico al cliente, digo cuántos prestados, servicios, horas prestadas, monto total, tac, listo. Imprima, autorizado, autorizado, listo. Y la factura automáticamente del cliente. No, ya no es físico. Y automáticamente mi cliente, en el libro de venta, en el libro de compras, aparece en mi sistema, en el portal CIAT, aparece en mi libro de ventas, facturas emitidas. Listo. O sea, el tiempo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Pero eso no significa que tenemos que saber, conocer cómo esto funciona, ¿no? Ustedes van a aprender también en el segundo año, es contabilidad tributaria, todo el mecanismo del sistema de contabilidad tributaria, ¿no? Pues se llama contabilidad tributaria, ¿no es cierto? Para eso primero tiene que ser básica, muy bien. Si no saben básica, ¿cómo van a ser tributaria? Pues tienen que ser básica, muy bien, ¿no? Y conocer estos detalles que estamos revisando ahorita. El recibo, otro documento mercantil, ¿no? La factura, como nos he comentado, otro documento mercantil, ¿verdad? No voy a mencionar, pero aquí nos quedamos, ¿no? Es decir, en resumen, ¿qué quiero que se constate y qué quiero que ustedes? Hay un documento mercantil que sirve de inicio pendiente, que es parte de una transacción. ¿Sí? Los mercantiles se dividen en dos, negociables y no negociables. ¿Cuáles son negociables? Son estos, es decir, un cheque, una de cambio, un pagaré, un bono, son documentos mercantiles negociables. ¿Por qué? Porque la titularidad se puede transferir de una a otra persona mediante un procedimiento que se llama endoso, ¿ya? El resto son no negociables. ¿Por qué? Porque solamente sirven para respaldar un acto de comercio que se ha elevado en el marco de la legalidad. Punto. Listo. Ejemplo, a ver, todos conocemos la feria del 16 de julio. Pregunto, cuando uno compra, digamos, pues, un pantalón, un televisor, una radio, un mueble, ¿la factura recibo, sí o no? ¿Está o no? No, ¿verdad? Sí. Entonces, ese espacio de comercio no es legal. Con esto, ¿qué queremos decir? A eso se llama mercado informal, no está formalizado. Si yo quiero comprar un mueble para mi oficina, tengo que ir a un centro comercial que me dé factura, ¿verdad? Que respalde mi transacción. Si voy a la 16 de julio y voy a comprar un mueble, ¿creen que me va a dar al vendedor un recibo? ¿Verdad? No me va a dar, ¿no? Me va a decir, no, si quieres, no, no es, ya, vaya a la esquina, pregúntale al vendedor. Sí, porque cosas no me van a decir, ahí, porque el mercado informal. El mercado informal en su país es más grande que el mercado formal. ¿Por qué? Porque ahí está el económico no controlado, ¿no? ¿Sí? Podemos comentar ese aspecto, pero ya en tema de análisis de la economía de este país, ¿qué pasa? ¿No? Cuando hablamos de la profesión es la que respalda, ¿sí? Es la que sustenta, digamos, los hechos económicos que se suscitan en Bolivia legalmente, nuestra profesión, ¿sí? Porque nuestra profesión está metido en todas las entidades privadas y públicas para poder apoyar, asistir, ¿sí? De cualquier instancia, en cualquier eh, jerarquía de una entidad, ¿sí? Pero orientando, ¿sí? A que las operaciones se lleven a cabo en la legalidad, en la formalidad. Si no, no seríamos nosotros. Por eso nos estamos formando. Por eso lo estoy diciendo ahora a ustedes que un hecho económico contablemente tiene que registrarse con suficiente evidencia, con documento mercantil. Por ejemplo, el sector público, ¿sí? Comprar un mueble no es más, pues, autoriza el gerente o el director ejecutivo, compre rápido. No es así. Es todo un procedimiento. Antes de comprar ese mueble tiene que estar presupuestado, ¿sí? Tiene que estar presupuestado. Y además de presupuestado, tiene que haber, digamos, ya un inicio del proceso de compra. Alguien tiene que solicitar ese mueble, firma. Realmente es un procedimiento que se puede llevar un marco que se llama eh, Sistema de Administración de Servicios, que tenemos en 180. Ahí está todo el proceso de comprar bienes y servicios en el ámbito público.
el ámbito privado es más sencillo. Yo tengo mi consultorio, mi oficina, digo a mi asistente, vaya a comprar, no sé, una estufa. O sea, le entrego dinero, toma, anda, compra, listo, fácil. Me traes factura, suficiente. No hay ningún procedimiento, ¿verdad? Eso pasa en el ámbito privado, ¿no? Pero si el ámbito privado, la empresa, la entidad es más grande, hay manuales también que tienen que cumplirse igual. ¿No? Pero, ¿qué se reconoce? El contador que debe registrar ese hecho económico, esa transacción, esa compra o esa venta, pero con respaldo. Si no tiene respaldo, no sirve, porque va a venir la auditoría y va a encontrar el comprobante vacío sin nada. ¿Quién va a ser responsable? El contador. ¿Y quién afirmó el cheque? Punto. ¿Verdad? Entonces, pues, el documento mercantil es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este punto? Con esto hemos terminado este tema, muy, muy cortito, muy sencillo. Ya les digo que ustedes de hecho, van a leer, por supuesto van a leer, ¿no? Van a leer, van a esmerarse en dar lectura al texto. Dice, las facturas virtuales sí cuentan como negociables o no negociables. Estamos no negociables, ¿verdad? Está en el grupo de los no negociables. Las facturas son no negociables. Vamos al capítulo. ¿Alguien más quiere preguntar? A ver. Y si digamos necesitamos respaldo, ¿no ve? ¿Tiene que ser en físico o con virtual superior? Ahora, las facturas tienen que ser físicas, obviamente, porque te llega virtual, tú descargas, imprimes y facturas al comprobante. Pero ya es una Pero factura virtual. las facturas virtuales. Ya tiene su QR, pues ya está, es virtualizado, ya está. Ya, gracias. Súper. Entonces, ya vimos ahora, chicos, los documentos mercantiles. Con eso se acabó la primera parte. Vamos a la segunda parte ahora. En la segunda parte vamos a ver, ya vamos a estar más de contable. Entonces, la segunda parte tiene que ver con esto, ¿no? Se llama el título de la segunda parte, Introducción y Desarrollo a Sistemas de Información Financiera, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la segunda parte? Vamos a ver las bases conceptuales y teóricas de la contabilidad, ¿sí? Del reconocimiento y medición de los hechos económicos, ¿sí? ¿Qué capítulos incluyen? Incluye el capítulo 6, capítulo 8, fundamentos a partir de capítulo 9, teoría del momento de las cuentas, capítulo 10, nomenclatura y manual de cuentas, capítulo 11, libros y reporte contable. Es la segunda parte. Es decir, hasta el número 11 vamos a acabar hasta el fin de mes. Este mayo, los 11 capítulos vamos a acabar, ¿no? De hecho, Dios mediante, en 2 semanas ya tenemos el texto y tendrán en la mano ustedes para poder reforzar la lectura. Lo que yo voy a hacer es motivarles, darles material para que ustedes estén leyendo, ¿ya? Entonces vamos entonces con capítulo 6, que es el proceso. Ese es fundamental que entiendan. Primero, teóricamente, ¿sí? Bien, teóricamente y conceptualmente, ¿de acuerdo? Es lo fundamental. Antes de saber calcular, eso no sirve, chicos. Primero hay que saber conceptual, entender y teóricamente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, alguien que debe viajar a China, por ejemplo. A ver, viajen a China sin conocer su idioma, sus rutas, sus centros comerciales, qué aviones, qué vuelos, horas. Serán necios, ¿verdad? Muchos así enseñan contabilidad. Directamente transmiten en China y no saben cómo han llegado, y no saben qué hacer, están como locos. Primero hay que saber cómo se viaja a China, qué medio de vuelo, qué línea aérea, qué horarios, qué lugar visitar, qué centros, etc. Eso, lo que estamos haciendo, chicos, ahora con ustedes, lo que están haciendo conmigo es justamente es enseñar la ruta por donde tienen que entrar a la contabilidad, manejar, ¿no? Y ahora entramos a más importante que es el proceso contable. Esto tiene que estar con chicos, porque es lo que vamos a tener en contabilidad, ¿de acuerdo? Veamos entonces el tema, es el capítulo número 6, proceso contable, ¿no? Como su nombre dice proceso, obviamente, proceso, o sea, ciertos pasos, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice el libro? Dice la contabilidad, si bien es un lenguaje universal de los negocios, no significa que todo es igual para las empresas.
Entonces, el sistema de contabilidad varía mucho de una empresa a otra empresa, dependiendo de la naturaleza del negocio, operaciones que realiza, tamaño de la empresa, volumen de datos que haya que manejar y de las demandas de información que la admisión y otros interesados imponen al sistema. En general, un sistema de contabilidad contiene todas las actividades que son necesarias para funcionar la administración, la función fiscal, para planear y controlar y dar a conocer la situación financiera y las operaciones de la empresa. Tanto los diferentes usuarios, ¿sí?, así como los administradores e inversionistas, quienes se plantean diversos interrogantes tratando de encontrar respuestas en el sistema de contabilidad, tales como ser, a ver, cuál es la estructura del capital, qué se compone, cuál es el monto del capital invertido y del ganado, si obtuvieron utilidades en el último año, sí o no, etcétera. Varias preguntas, como ser, ¿es debidamente justificadas las operaciones, etcétera, etcétera? Entonces, al buscar respuestas a las interrogantes planteadas, los usuarios tendrán que confiar sus decisiones en la información que es suministrada por un sistema de contabilidad. La misma resulta un proceso acertadamente administrado por operadores que tienen que ver con la posición contable. A ese conjunto de operaciones se determina el proceso, ¿sí? Entonces, tenemos el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable entonces? Es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros los hechos económicos, operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial para toda empresa, ya que gracias a ella podían ver sus gastos e ingresos alcanzados en un periodo determinado, así como evaluar derechos y obligaciones para poder realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar a cierta empresa. Proceso. La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino procesaus, ¿sí?, según informa el diccionario de la Academia Española, ¿no? Este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarios para completar una operación artificial, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Son los pasos del cual se debe seguir y andar y caminar. Eso se puede contar. Entonces, la contabilidad, para cumplir con su objetivo, debe completar ciertas etapas, paso a paso. Por tal motivo, requiere de un debido proceso denominado proceso contable. En otras palabras, el proceso contable es la vía por la cual un hecho económico pasa a ser reconocido, medido, evaluado y reportado. ¿Sí? Los siguientes pasos. Primero, identificación de las operaciones. ¿Qué registrar? Segundo, reconocimiento contable, comprobantes contables, asiento diario. Tercero, registros en los libros mayores, plan de cuentas. Cuarto, preparación del balance de comprobación de sumas y saldos. 5, preparación de asientos de ajuste. 6, emisión de balance de sumas y saldos ajustados. 7, elaboración de las hojas de trabajo. 8, elaboración de los estados financieros. 9, preparación de los cierres de cuentas. 10, asientos de apertura para la nueva gestión y continuación del proceso. Verán, son 10 pasos que el proceso contable requiere. Tal vez tengamos una práctica aquí. Este proceso contable, ¿no? Empezamos primero sin la identificación de los documentos indicativos, ¿sí? Es lo primero. Después la pregunta dice, ¿cómo las condiciones para su registro? Si es así, entonces preparación de los registros correspondientes, como ser comprobante de ingreso, egreso, traspaso. Después pasa a un registro del mayor, luego pasa a un reporte de balance, suma y saldos, luego ajustes contables, luego reportes de balance, suma y saldos ajustados, reporte de las hojas de trabajo, luego preparación de financieros, generales, resultados, participaciones, efectivos, ¿no? Y luego preparación de los cierres antes de apertura y nuevamente vuelve el inicio, ¿no? Estimados estudiantes, este proceso contable antes era manual. Yo recuerdo, digamos, yo
Las primeras veces que hice contabilidad, hacía contabilidad en libros, unos libros así, libros diarios, una vez compraba, y así llenaba, a mano se llenaba, porque no había computador, obviamente, ¿no? Imagino, pues, no había computador, obviamente, ¿no? Entonces llenaba a mano y ya sumaba, y todo a tinta, no tenía que sacarse, no tenía que ver nada, borrón, cero. Ustedes son en la época de la libertad, digamos, ¿no? Ni siquiera, digamos, además, ya ni pasan en clases presenciales, ya están virtuales. Es otra realidad, chicos. Yo, cuando fui a hacer mi primera auditoría, fui a hacer, obviamente, mi primera auditoría fue cuando estuve en tercer año de estudio, estudiante. No sabía de auditoría, pero estaba en tercer año y hice mi primera auditoría, ya. Llegué a la auditoría, una empresa eléctrica, y llegué, siempre el territorio, presentar, después con todos los explicó, me preguntó al paso, porque me presento aquí al licenciado, y ya, pues, estaba en terreno, pues, ya me decían licenciado a mí, ¿no? Presentar aquí en la auditoria. Entonces pedí documentación, libros mayores, etcétera, pedí. Entonces, ya está bien, licenciado, hoy se lo traemos, me dice, me anda una sala grande, muy bonita, me dijeron muy bien, bien tratado, y pues, dije, estos libros, ya tiene unas grandes, y traen los libros así de enormes, en escritos pequeños. Yo que asombrado, anulado. Claro, mi profesor en ese momento me decía, pues, ¿no? Mi docente decía que los libros eran muy gigantes, grandes, pues todos los doblaban así, me decía, obviamente, pero yo nunca había visto, ¿no? Pero la primera vez que vi, en la primera auditoría que fui a hacer, un libro gigante, pues toda una mesa grande. Hay en los registros mayores, diarios, todo, no había comprobantes, diarios, diarios, todo. Y los diarios, comprobantes, ¿no? Ya, registros de diario, todavía a pluma, unas letras espectaculares, maravillosas, números, yo quedaba anonadado. Tampoco había lugares fechas, ¿no? No sacan ni foto porque no había ni cámaras, ¿no? Hoy en día ustedes tienen celular, pueden sacar fotos. Realmente es otro mundo, ¿no? ¿Sí? Totalmente todo ha cambiado, ¿no? Esa vez no había, cuando yo estudié, no había ni celular, chicos, ¿no? ¿Cómo sacar fotos? No, no había que tener una cámara, etcétera. Un listo, su base, hasta papel de trabajo a mano, todo a mano. Realmente, chicos, los de antes eran señores contadores. Por eso, digamos, la definición de contabilidad, muchos dicen arte, porque hacer contabilidad era un arte, en registrar, reconocer qué letras, qué números, espectacular, espectacular. Hermoso, bonito. Hoy en día nadie lo ve eso ya, ya no existe, ya ni reliquia hay. No sé, yo quisiera un libro así para mostrarles, no sé, pues ya no. Los subbalances ahí, está los resultados. Obviamente no, no había estado de flujo de efectivo todavía, ¿no? O sea, estado de origen aplicación se llama. Hecho. Pero no, ni un error, ni una raspadura, nada. Y yo dije, señor, qué lindo su letra, le decía nada más. Eso me quedó decir, qué linda su letra. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen buena letra? ¿Tienen buena? O pasan los médicos, ¿no? Y apenas las enfermeras o las farmacéuticas pueden, cuando uno ve no, realmente es espectacular, ¿no? Eso era antes, ¿sí? Ahora que estamos viendo el proceso contable, vean ustedes, hay varios pasos, ¿verdad? Pero quiero decirles que los estudiantes, todo ese proceso contable es automático hoy en día, nada es manual, todo es automático. Como que alguien dice ahí, algún futurista dice que el contador va a ser reemplazado por una computadora, que la profesión ya no va a ser necesaria, que la profesión va a ser necesaria. Todo es automático. Si todo lo hace la computadora, entonces ¿para qué es un contador? ¿Para qué es un auditor? Ya no lo necesitamos.
hasta el director de impuestos internos, el presidente de impuestos internos dijo en un momento, ya no necesitan contadores, dijo, ¿sí o no? Cierto, era auditor financiero, diga. ¿No? Imaginen ustedes hermanos estarían estudiando, ¿verdad? Su municipio nos está diciendo, ¿no? Ya que todo es automático, ¿sí? Pero bien, chicos, los momentos claves donde uno tiene que aplicar todo ese conocimiento solo son en tres momentos. Ya que todo es automático, todo este proceso contable que en la gráfica que estamos viendo, chicos, automático. Entonces, si todo es automático, entonces ya nos servimos. Además, las facturas que deben ser automático ya no ve. Entonces, ¿cómo? Ya nos servimos entonces, aparentemente, ¿verdad? No, chicos. Tres momentos claves en el cual la profesión interviene sí o sí. Y requiere el criterio, experiencia, conocimiento, todo eso es momento de identificación de los puntos cantiles. Esta pregunta, las es clave, clave. Es el momento clave porque es el momento que vas a apropiar si es activo, si es pasivo, si es ingreso, si es gasto, ganancia, pérdida, patrimonio, ahí vas a definir. Además de saber qué es, a qué evento, qué cuenta es activo, pero inversión, mueble o qué es, vas a apropiar ahí. Además, ¿qué? Al importe, ¿qué monto? ¿Cuánto es? 100, 500, 1000, ¿cuánto? ¿Qué más? Ah, está adecuadamente respaldado. A ver, veamos, cumple con todas las condiciones del registro, tac, tac. Es el momento clave, clave en contabilidad, ¿sí? El reconocimiento e identificación de los documentos mercantiles para poder iniciar el proceso contable. Porque el momento único que viene manual, sería aprobar. Para aprobar tiene que verificar, revisar, comprobar, sumar, restar, listo, aprobado, y firma digital, sí. ¿Qué tal? Ese momento uno, después, todo lo demás es automático. ¿Hasta dónde? Hasta emitir el reporte de balance suministrados y ajustes contables. En esta parte interviene ya el criterio de contar experiencia. Todo lo demás es automático, imprime balance sumarizado, y imprime uno. Tiene que revisar cada uno para saber si el saldo que está presentando está bien o requiere algún ajuste, reclasificación, revisa, etc. Entonces ahí, digamos, se hace otro momento que es más un filtro. Se revisa uno por uno, ahí entonces vienen los ajustes contables, que es todo manual también, todo manual. Una vez que se mete otra vez los comprobantes, se imprime balance mes y salen todos los datos financieros. ¿Es automático también? Sí es automático. Pero ahora, el tercer momento, ¿dónde interviene? En la presentación de lo que está financiero. Porque si tiene, pues, un listado de nombres, códigos y números, listo. ¿Quién le da forma a este de códigos, nombres, puntos? ¿Quién le da? La profesión. Ahí viene la preparación y presentación de las financiaciones. ¿Qué te he dicho? No es manual, sino es automático, porque lo único que hacemos es presentar de tal manera que el usuario pueda entender y leer y sea de su agrado, no solamente en su presentación, sino en contenido, exposición, orden, etc. Ven ustedes que solo la profesión interviene en tres momentos ya, el resto ya es automático. Todo es automático, todo es automático. Solo intervenimos en momentos en este proceso contable. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que ustedes desconozcan todo, ¿no? No, tienen que hacerlo. Ustedes están en el primer año, tienen que practicar este proceso contable totalmente. Por eso nosotros vamos a hacer comprobantes contables. Pero ¿cómo vamos a hacer comprobantes contables si no sabemos qué es el debe haber? ¿Qué va el debe haber? No saben. Entonces tenemos que aprender eso. Es el siguiente tema. Es el contable, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo el proceso contable. Vamos a práctica explicando, ¿no? Que son 10 puntos. ¿Sí? Pero obviamente nosotros para aprender ustedes tienen que hacer manualmente, todo.
¿verdad? Y al final vamos a terminar en estos estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver documentos mercantiles. Ahí tenemos un enunciado que tenemos que identificar, ver si cumple, preparar los comprobantes con el traspaso, después hay que pasar los periodos, después de eso hay que explicar y pasar el balance, pasar los revisar cuenta por cuenta y ajustar a qué se corresponde, después tenemos el balance sumencial ajustados y después de eso, hojas de trabajo y preparamos los estados financieros, etcétera. Ahí acabamos. Ese es el proceso contable. Usted, al final de este año, conmigo, tienen que aprender este proceso contable y tienen que terminar bien, ¿sí? Para eso tenemos el texto, me tienen a mí, tenemos al ayudante para terminar capísimos al final de este curso, ¿ya? Bien, lo demás, chicos, es desarrollo teórico de lo que ya hemos hablado, ¿no? No conviene reiterar, ¿no? Aunque es importante que ver, es importante, es importante. Pues, a ver, a continuación intentaremos, dice, describir cómo debe encararse el proceso contable en cada uno de los pasos que se ha enumerado. Aunque hay que destacar, perdón, que en la actualidad se tienen innumerables sistemas electrónicos que son de gran ayuda para la profesión contable, los cuales facilitan y ahorran mucho tiempo en completar el debido proceso contable. Sin embargo, hay que destacar que tiene pasos que no pueden ser empezados completamente por un sistema electrónico, porque o se implican temas de elección en las que están amparados en normas profesionales, legales y las propias adoptadas por la entidad, siendo que estas no llegarán a ser interpretadas por un sistema electrónico, ¿verdad? De ahí radica la importancia y la necesidad de una profesión contable adecuadamente entrenada y fortalecida en conocimiento profundo de la normativa contable profesional, legal y las propias normas de un ente emisor que las ha adoptado, ¿sí? Entonces, lo importante es antes de iniciar el proceso contable, el profesional contable debe contar con todo conocimiento de primero, en la profesión contable, lo más importante, chicos, es la identificación clara y concreta de las operaciones denominadas económicas. Esta puede tratarse de una transacción, de un suceso o un estimado. Veamos cada una de ellas. O sea, puede tres, ¿no? ¿Qué es una transacción? Para propuestas contables, una transacción es un acto comercial de actividades o eventos económicos que implican interacciones entre un comprador y un vendedor, o ambas partes, en las que se intercambian productos, servicios o valores por algún tipo de retribución, ¿sí? Con frecuencia en la forma de dinero o al crédito. Entonces, en este tipo de se puede indicar de manera sencilla aspectos, factores de mucha importancia para saber cómo se consigue. Por ejemplo, el documento mercantil de evidencia de la transacción, respaldo. Lugar de la transacción. 3. Objeto de la transacción, como ser cantidad, especificaciones y más detalles. 4. El importe de la transacción. 5. El nombre del proveedor, como ser dirección, NIT y más detalles. El 6. El nombre del comprador, al menos el NIT. 7. La forma de pago al punto al crédito. A manera de ilustración, digamos, una transacción es de sencilla identificación en la que cualquier principiante de contabilidad puede identificar y reconocerlos y darlos por válido el hecho económico. A modo de ejemplo, se plantea el siguiente enunciado. La empresa comercial Buenavista SRL, el 28 de marzo, mercaderías tipo producto, la cantidad de 200 unidades, cada uno de 200 unidades, según factor 53, que provee la participación. Punto. Como se puede apreciar, el enunciado es un hecho económico que corresponde a una transacción y de manera sencilla puedes identificar los 7 factores que se caracterizan en este tipo de hechos económicos. ¿Verdad? Sí, fácil y sencillo. Otro suceso, por ejemplo, es otro hecho económico, pero se llama suceso. Un suceso se define como una cuestión que ocurre. El término tiene su origen en el vocablo latino sucesos y se emplea en especial cuando aquello que ocurre o se desencadena posee una cierta trascendencia. Es decir, que un hombre salga a caminar a la calle es un suceso en el sentido más literal del concepto, o ser algo que sucede.
Pero la aplicación de la noción gana sentido si el hombre que camina está desnudo o se encuentra miles de dólares en su caminata, por ejemplo. Ahora, los hechos inherentes a la empresa se presentan como sucesos o casos fortuitos, que tan que ocurran, pero suceden y de estas ocurrencias nadie se libra. Así, por ejemplo, entre febrero y marzo, abril del año 2020 o más allá, se presenta el fenómeno como es el COVID-19, ¿verdad? Este suceso indudablemente afectará a toda la economía mundial y por consiguiente a todas las empresas, porque afectarán directamente a los ingresos. Por esto se puede, pero no pueden ser capturados con certeza en ningún momento. Solo el tiempo dará su respuesta, ¿verdad? Entonces, para ser más concretos, una empresa se expone a muchos sucesos, hechos económicos, sobre los cuales no puede cuantificar ni puede identificar con facilidad los 7 factores, al igual que en una transacción. A manera de ilustración, por consiguiente, cuando se presenta un tipo de suceso, requiere la intervención de un contador con experiencia, criterio, y así poder determinar su procedencia para su reconocimiento contable. A modo de ejemplo, se plantea el siguiente caso. Por ejemplo, la gerencia de la empresa, como dice Buenavista SDL, al 31 de marzo de 2018, dice, tomó conocimiento del siniestro sufrido de uno de los camiones distribuidores de los productos justo a las 8:30 am, cuando el camión se aprestaba a distribuir sus productos a uno de sus clientes en una zona de la ciudad de La Paz, del cual además se reporta principalmente la incapacidad de la propiedad pública, privada y persona, siendo un trabajo antiguo con mucha experiencia. Que es un hecho económico, ¿ya? Como se puede apreciar, el enunciado también es un hecho económico, que corresponde al tipo de suceso. En este caso, ya no son sencillas de identificar los 7 factores para su reconocimiento contable. Por consiguiente, requiere la intervención de un profesional con mucha experiencia, además, la participación de otros profesionales. ¿Qué? También es un hecho económico, ¿verdad? Comprar gasolina, que un camión se vuelque. Ambos son hechos económicos. Pero el comprar gasolina es fácil de reconocer. Pero reconocer el camión que se accidente no es fácil de reconocer, ¿verdad? Pero ambos son hechos económicos que tienen que contabilizarse. Para el primero, un niño especial y para el segundo, división. El tercero es estimar. La estimación es un proceso que es un valor que puede utilizarse para algún propósito, incluso si los datos de entrada pueden ser incompletos, inciertos o inestables. No obstante, el valor es utilizable porque se deriva de la mejor información disponible. Entonces, las empresas están expuestas a hechos económicos en forma de estimaciones. Es habitual que las empresas deban estimar ciertas operaciones que con el paso del tiempo se podrán confirmarse, modificarse o descartarse. El caso es que este tipo de hechos económicos escapan al control de los indicadores, por más expertos que sean. En la mayoría de los casos requiere la participación de otros profesionales, ¿sí? Expertos, peritos para su reconocimiento contable. A modo de ejemplo, a ver, les planteo esto. Ejemplo 3. La gerencia de la empresa comercial a Buenavista SRL, el 1 de abril de 2018, ha sido notificado con el inicio de un proceso laboral instaurado por un exdependiente, en la que demanda un reintegro por los beneficios sociales, argumentando un despido injustificado por el importe de 5 pesos. ¡Pum! Como que corresponde al tipo de estimación. ¿Por qué estimación? Porque requiere previo una opinión legal sobre la procedencia o improcedencia de la demanda, y el informe legal citará el importe a provisional si correspondiere o no correspondiere. En este caso, tampoco son sencillas de identificar los 7 factores para su reconocimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, nos hacemos, podemos viene a ser la exposición que ya hicimos, que hemos realizado, pero de hecho ustedes tienen que dar lectura a todo esto, ¿sí? Y ya, listo. Entonces, queridos estudiantes, vamos entrando de a poco a la temática que a ustedes más les va a gustar, que es la contabilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, este capítulo
del proceso contable, que el proceso como tal, ¿cierto? De las fases, ¿no? Identificación, justificativos, justificación, vale o no vale contabilizar, un componente de ingreso, traspaso, mayorizar, todos los pasos para obtener balance suma y saldos, ajustar, sumas o saldos ajustados, etcétera. ¿Sí? La siguiente clase un poquito falta, voy a reforzar, porque es muy importante, que acabo ahorita de darme cuenta, hay que reforzar, ¿ya? Pero quedamos con los hechos económicos, ¿verdad? Que son de tres tipos, ¿sí? Ya entendemos un poco el proceso contable de los hechos económicos, ¿sí? Que son de tres tipos: la transacción, estimado y un suceso, ¿no? Para el primero, fácilmente se pueden identificar los 7 factores que se requieren para contabilizar. Después, suceso, no es fácil identificar los 7 factores, pero hay que registrar, pero para registrar, igual hay que identificar los 7 factores. Entonces, un junior lo va a hacer, sino un contador con experiencia, ¿no? ¿Sí? El tercer caso es más difícil, es un estimado, ¿verdad? Ni el contador más experto va a poder registrar, sino requiere la participación, el apoyo de otro profesional experto en un asunto particular, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ¿ya? La siguiente clase vamos a reforzar y rápido terminar esto, chicos. ¿Alguna pregunta antes de irme y a almorzar? ¿No hay preguntas? Chicos, espero que me estén siguiendo. El viernes ya les voy a decir más o menos cuándo ya les voy a entregar su texto, que yo estoy ya un poquito, tengo un mes esperándome, chicos, ¿ya? Chicos, muy buenas tardes, nos vemos el día jueves. Un abrazo. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado.